Estamos buscando tocar este tema de una manera respetuosa, sin criticar a nadie, sin ofender a nadie, sin lastimar a nadie, pero sí buscando establecer los fundamentos que la palabra del Señor muestra en cuanto a este tema. ¿Por qué razón es que estamos tocando estos temas? Porque entendemos que dentro de lo que es el pueblo del Señor hay diferentes niveles de crecimiento. Hay pueblo que va comenzando, que va iniciando y necesita conocer esta palabra. Hay pueblo que ya tiene más tiempo en el camino del Señor y también necesita conocer los fundamentos en cómo presentar lo que la palabra de Dios establece respecto a este tema, ya que muchas veces presentamos lo que son los fundamentos que tenemos de una manera en ocasiones incorrecta, en ocasiones de una manera atacando, maltratando, condenando, y yo creo que eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, que presentemos la verdad en amor. Y cuando presentamos la verdad en amor, el Señor se encarga de romper los estorbos, de quitar los conceptos de religiosidad, de traer fundamentos correctos a nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Aleluya, para gloria del Señor. Amén. Así es de que ponga mucha atención en esta oportunidad y vamos a mirar una vez más lo que dice la palabra. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estamos hablando de este capítulo. El encabezado de mi Biblia dice los 10 mandamientos, y de aquí es de donde se han tomado los 10 mandamientos, solamente que conforme a lo que es el fundamento de la religión, se nos habló de 10 mandamientos, pero cuando se nos habló del primer mandamiento, no se nos expuso correctamente como la palabra lo expone. La palabra de Dios expone claramente los mandamientos de la ley de Dios. Y lo primero que comienza a decir en el primer mandamiento de la ley de Dios, dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de todo lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Dios, hermanos, tiene un fundamento maravilloso en su palabra en cuanto a lo que significa el mandamiento que Dios nos ha dado como primer mandamiento, conforme a lo que miramos aquí en Éxodo 20. Y Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios? Un Dios, o a lo que se le llama Dios, es una deidad. Estamos hablando de algo, de alguien, de un objeto, de una cosa, de una persona, de un amuleto, de cualquier cosa en lo cual se deposita cierta fe, cierta confianza, cierta inclinación para darle crédito de deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? La palabra deidad es el poderío que puede tener algún ser, alguna cosa, algún objeto. Quiere decir que cuando nosotros estamos mirando a seres creados, a criaturas, a objetos, a amuletos, diferentes cosas que pueden haber en esta tierra, y les damos crédito de deidad, es decir, de que tienen un poder especial para ayudarnos en nuestros problemas, que tienen un poder especial para socorrernos en nuestras necesidades, que tienen un poder especial para sacarnos adelante de nuestras angustias. Estamos entonces dándole crédito de deidad, dándole crédito de que tiene un poder especial
aquel objeto, aquella persona, aquella imagen, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice: yo no quiero dioses delante de mí. Yo no quiero más dioses, porque para empezar, dice el Señor, no hay más dioses. Solamente hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero y real es el único que existe. Y por eso te digo en mi palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, alguien puede decir: hermano, pero si yo tengo por ahí un amuleto, si tengo un objeto, si tengo algo ahí de la buena suerte, ¿verdad? Una pulsera balance, una cosa que creo yo que es la buena suerte, que es una pata de conejo, que es esto, que el otro. Hermano, para mí no es un Dios si estás poniendo tu confianza en ese objeto, creyendo que por los méritos de ese objeto, que porque traigo ese objeto, que porque hago esto, que porque hago lo otro, que porque pongo mi confianza en esa cosa, en esa deidad, aquello a lo cual estoy dando crédito de deidad, entonces mi hermano, mi hermana, estoy convirtiendo a aquello en un Dios. Dios dice: hijo, cuando te digo que no tengas dioses ajenos delante de mí, te estoy diciendo: no quiero que pongas tu confianza en ningún objeto de esta tierra para recibir tu socorro de ella. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, aleluya, porque no se cansará ni se adormecerá el que te guarda, oh Israel. El Dios de los cielos todavía tiene poder para librar a aquellos que confían en Él. El Dios de los cielos todavía tiene poder para socorrer a aquellos que depositan su confianza en Él. Por eso el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es otra descripción de un Dios? Cuando hablamos de un Dios, primeramente hablamos de algo de lo cual le convertimos en deidad, que tiene poder sobrenatural. Que cuando yo como hombre nada puedo hacer, con el poder de esta deidad, con el poder de este ídolo, con el poder de este amuleto, con el poder de esta imagen, con el poder de esto que está aquí, entonces con eso voy a recibir mi socorro. Primeramente es una mentira y un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda. Segundamente dice Dios: eso no me agrada, eso me provoca ira, me provoca celo, porque yo no quiero que tengas dioses delante de ti, porque no los hay. Y ya vamos a estar entendiendo más a fondo esto. Pero bueno, ¿cuál es otra descripción de un Dios? Un Dios es aquello a lo cual se le da omnisciencia. Omnisciencia significa que todo lo sabe. Cuando nosotros, o cuando una persona, un hombre, una mujer dice: hermano, yo no estoy poniendo mi confianza en un amuleto, yo no estoy poniendo mi confianza en un ídolo, yo no estoy poniendo mi confianza en nada de ello, yo estoy poniendo mi confianza en el apóstol San Pablo, porque él fue un gran hombre de Dios y él está cerquitas de Dios, y si yo le pido a él que me ayude, pues él es un santo de Dios, y como santo de Dios me va a ayudar, va a interceder por mí delante de la presencia de Dios. Primeramente, ¿por qué es reprobado por Dios algo así? Es reprobado por Dios porque desde el momento que yo estoy pidiéndole a San Pablo, a San Pedro, a la Virgen María, a quien sea, aunque fueron hombres y mujeres de Dios, lo que está sucediendo es que los estoy convirtiendo en dioses. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo digo que yo puedo pedirle aquí en Estados Unidos a San Pedro, y me voy para México, y en México también le están pidiendo a San Pedro, y me voy para Guatemala, y en Guatemala también le están pidiendo a la Virgen María, y me voy para otro lugar, y en cada lugar le están pidiendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que aquel personaje es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que puede oírme a mí, que estoy aquí en Estados Unidos,
y que al mismo tiempo puede oír al que está en Guatemala, y al mismo tiempo puede oír al que está en México, y puede oír a todos los que le están pidiendo, puede escucharlos. Entonces, para poder escuchar a todos los que están pidiendo a esa deidad alrededor del mundo, tiene que ser omnisciente. ¿Sí me explico? Porque si usted me pide a mí, yo le puedo oír aquí, pero si alguien me pide desde México, no los puedo oír, porque yo no soy omnisciente. ¿Sí me explico? Si usted me dice, hermano, présteme $1, yo lo puedo oír aquí, pero si me pide alguien de Guatemala, no lo puedo oír porque no estoy en Guatemala. No soy omnisciente. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que comienza a pedirle a un ser, ese ser tiene que ser omnisciente, escucharlo todo, conocerlo todo. Y desde el momento que lo hacemos omnisciente, lo estamos convirtiendo en un Dios. Pero Dios dice, ¿sabes qué, hijo? No hay ningún ser que sea omnisciente, ni el mismo Satanás es omnisciente. Solamente el Dios altísimo de los cielos es el que todo lo sabe, es el que todo lo conoce, es el que todo lo escudriña, es el único omnisciente. Por eso solamente a mí me puedes pedir. Pídeme en Guatemala y te oigo, pídeme en El Salvador y te oigo, pídeme en México y te oigo, pídeme en Estados Unidos y te oigo. En el lugar donde te encuentres, ahí estaré yo presente. Yo conozco tu necesidad, yo conozco tu problema, yo conozco tu angustia, porque yo soy omnisciente. Nadie más te puede conocer ni entender, porque no hay otro ser omnisciente. No hay otro ser omnisciente. Todo lo sabe, omnipresente. Está en México, está en Guatemala, está en Honduras, está en El Salvador, está en China, está en Japón, está en el cielo, está en la tierra. Ese es un ser omnipresente. Pablo no es omnipresente, Pedro no es omnipresente, María no es omnipresente. Ningún ser, por santo que fuera, Abraham no es omnipresente. Ningún ser fue omnipresente. Solamente uno será por una eternidad omnipresente. Es el Dios único y verdadero que creó los cielos, que creó la tierra. Él está en todo lugar, Él está en toda situación. Él es omnipresente, por eso es Dios, aleluya. Entonces, las tres cualidades del Dios verdadero que diferencian a todo Dios falso es que el Dios verdadero es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Un hombre llevó a su hijo con problemas espirituales a los discípulos del Señor y no pudieron hacer nada por él. Y después lo llevó al maestro y le dijo, maestro, aquí te traigo a mi hijo porque lo llevé a tus discípulos y nada pudieron hacer por él, Señor. Pero si tú puedes hacer algo, entonces hazlo. Y el Señor solo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo que los discípulos no pueden, el Dios de los cielos lo puede. Lo que los discípulos no hacen, el Dios de los cielos lo hace. Él es el Todopoderoso. No hay cosa difícil, no hay cosa imposible, no hay cosa que no pueda hacer, aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Dale ese aplauso al Rey. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiero que conviertas en deidades, no quiero que le atribuyas poder, no quiero que confíes ni dependas de aquellos que se llaman dioses, porque son falsos, porque no son verdaderos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón es que el Señor dice en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra? Y agrega, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso.
Dice, no quiero que les des honra, como si por medio de esos objetos fueras a recibir un milagro de parte de Dios. No quiero que las honres, no quiero que las veneres como algo especial, como deidades. Todo lo que uno le da el crédito de deidad, comienza a convertirlo en Dios, comienza a endiosarse uno con aquello. Repito, sea un objeto, sea un amuleto, sea lo que sea, comienzo a endiosarme con aquello. Y Dios reprueba el que uno haga cosa semejante. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos ejemplos. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí parece como que Dios mismo está levantando una imagen. Y en parte lo está haciendo. Dios le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Pero ¿cuál era el fin por el cual el Señor le estaba diciendo a Moisés: quiero que te levantes esta serpiente de bronce? El Señor utilizó diferentes métodos en el Antiguo Testamento para bendecir a su pueblo, para traer sanidad y restauración a su pueblo. Y en este caso había serpientes ardientes que entraban al campamento y estaban mordiendo al pueblo, y estaba muriendo mucho pueblo. Y cuando eso pasa, Dios le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Lo primero que yo me pregunto cuando leo este pasaje es: Señor, ¿por qué le dijiste a Moisés: levántate una serpiente de bronce? ¿Por qué no le dijiste: levántate un corderito, levántate una paloma, levántate un animalito así bonito? ¿Por qué una serpiente de bronce? Es que esta serpiente de bronce era un simbolismo que habría de manifestarse. ¿Qué es lo que estaba tipificando este simbolismo? Estaba simbolizando a Cristo Jesús directamente. Hermano, ¿cómo es posible que una serpiente esté simbolizando a Cristo Jesús? La palabra de Dios dice en Juan 3:14 que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Cristo sea levantado. ¿Qué quiere decir eso? La serpiente fue el primer animalito sobre el cual cayó maldición de Dios. Cuando engañó a Adán y a Eva, la palabra dice que Dios dijo: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre los animales del campo. Y fue maldecida aquella serpiente, aquel animalito. Pues en este caso, mis hermanos, el Señor le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Bueno, pero ¿por qué una serpiente? Porque va a simbolizar a Cristo, la muerte de Cristo. ¿Y por qué la muerte de Cristo? Si una serpiente es lo más horrible, es lo más horroroso, es lo más desagradable, es aquello sobre lo cual cayó maldición, entonces la respuesta es la siguiente: Cristo Jesús, mis hermanos, el bendito, dice que llevó nuestra maldición, llevó nuestro pecado. Él se hizo pecado por amor a nosotros. La palabra dice que escrito está: maldito será llamado todo aquel que sea colgado en un madero. Cristo fue maldecido. La maldición del mundo cayó sobre de él. La maldición del pecado cayó sobre de él. Tu maldición y mi maldición cayó sobre de él. ¿Para qué? Él llevó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos llevar su bendición. Aleluya. Al momento de mirarlo a él, la bendición de Cristo viene para nosotros y la maldición de nosotros cae sobre Cristo, muriendo en la cruz como un pecador, muriendo en la cruz como lo más vil, como lo más bajo. ¿Sí me explico, mi hermano? En vez de que la maldición cayera sobre tu vida, Él dijo: yo la llevo. Tu pecado, tu maldad, todo lo negativo de tu vida cayó sobre Cristo, y Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Pero oiga, dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oiga bien, el propósito de Dios no era convertir en una deidad aquella serpiente de bronce. No era mostrarle al pueblo o hacerle creer al pueblo que esa serpiente de alguna manera tenía poderes especiales. ¿Sí me explico, hermanos? El propósito de Dios no era que el pueblo se fanatizara, se idolatrara. No era que el pueblo pusiera su confianza en la serpiente de bronce. El deseo de Dios, mandándole a Moisés que levantara esa serpiente de bronce, primeramente era mostrar el simbolismo de aquel que moriría por nosotros en la cruz del Calvario y sería levantado en una cruz, en un madero. Así como muere un villano, como muere el más vil de los pecadores, así sería levantado. Estaba simbolizando primeramente el reflejo de la aparición de Cristo. Segundamente, no les estaba diciendo pongan su confianza en esa serpiente. Hermano, cualquier cosa que Dios usa para traer bendición, sin Dios no es nada más que una cosa. Pero cuando Dios quiere usar aquel medio, Dios se glorifica, se manifiesta, hace proezas, hace milagros. En este caso, Dios levantó la serpiente y le dijo: el que mire a esa serpiente va a ser sanado. Miraban a la serpiente, eran sanados de aquellas mordiduras. Dios levantó aquella serpiente. Dios le dijo a Moisés: levántala. No con el fin de que la idolatraran, no con el fin de que pusieran su confianza en ella. Pero veamos cómo es de frágil el corazón de los hombres. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 18. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto es cosa de bronce. Es una cosa de bronce nada más. Ezequías, cuando se levantó como rey, dice que fue y comenzó a limpiar el país. Imágenes de acera, toda clase de ídolos y de cosas, de deidades que tenían como especiales por las cuales recibían de Dios. Y cuando Ezequías llegó donde estaba la serpiente de bronce, la gente posiblemente pensaría: oh, la serpiente la va a dejar, porque al fin y al cabo la serpiente de bronce no es como un símbolo de acera, no es como una imagen de Baal, no es como uno de esos ídolos de tantos que tenía el pueblo. La imagen de la serpiente, eso fue mandado por Dios a través de Moisés. Y como fue mandado por Dios, vea usted, la gente podría pensar: como fue mandado por Dios, eso Dios lo aprueba. Pero Dios lo reprobaba. ¿Por qué lo reprobaba? Lo reprobaba porque el corazón de los hombres se había desviado del propósito de Dios. Las cosas, los objetos, sin la mano de Dios no son nada. El Señor utilizó las aguas del Jordán para sanar la lepra de aquel Naamán que estaba leproso, si recuerda. Pero imagínese usted que los hombres comenzaran a usar esas aguas como aguas sagradas, como aguas mágicas, simplemente porque un hombre fue sanado de lepra. Y podría decir la gente: ah, como Naamán fue sanado, ya de esas aguas tienen algo especial, tienen algo sagrado, las aguas milagrosas, aleluya. Y toda la gente comienza a visitar aquel lugar como las aguas milagrosas. Pero es mentira. Lo milagroso no son las aguas. Lo milagroso es el Dios que usó aquellas aguas en la obediencia que Dios estableció, en el momento que Dios estableció, para hacer una maravilla, para hacer un milagro, para hacer una proeza. No hay nada milagroso en los objetos. El único milagroso es el Dios que está por encima de todo objeto, está por encima de toda materia, de toda agua, de todo lo que hay en esta tierra. Entonces,
Dios usó las aguas del Jordán para sanar lepra. El Señor Jesús llegaba y usaba lodo para ponerlo en los ojos de los ciegos y le decía: ve y lávate, y regresaban viendo. Hermano, entonces el lodo tiene propiedades mágicas, curativas, sagradas, al grado de que todo el que se ponga lodo en sus ojos va a ser sano de la ceguera. Trátelo para que vea que no funciona. ¿Por qué? Porque no consiste en la materia, consiste en el Dios que da la palabra, en el Dios que se mueve de diferentes maneras, en el Dios que hoy se mueve por aguas, el Dios que hoy se mueve por tierras, el Dios que hoy se mueve por diferentes métodos. Pero la clave no está en el método que usa, la clave está en su palabra, en su poder, en su gracia, en su voluntad, en su misericordia. Está en tocar el corazón de Dios, y cuando a Dios le place glorificarse, usa lo que Él quiere para cumplir su propósito en tu vida. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dice la palabra: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ezequías, ¿te vas a meter en problemas con Dios? No, no me voy a meter en problemas. Esa es la voluntad de Dios. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Cuándo Dios llamó a los hijos de Israel a que le quemaran incienso a la serpiente de bronce? Pero es que hace milagros, es que la miramos y trae sanidad. No, es que no era la serpiente. ¿Qué dijo Ezequías? Esa es una cosa de bronce, ese es un pedazo de bronce. ¿Y por qué Dios entonces la levantó? ¿Y por qué Dios dijo que cuando miraran fueran sanados? Eso lo dijo porque tenía un propósito en un momento exclusivo, no para que se le siguiera dando crédito a aquello como algo especial. Dios quiere que al que se le dé el crédito como algo especial, como alguien especial, es a Él, es a su persona. Nadie más es digno de gloria, de honra, de alabanza. Solo el Cristo de la gloria, el Cristo poderoso, es el único que merece gloria, honra, alabanza, poder en todo momento. Nada ni nadie más merece la gloria que solo Él merece. Aleluya. Entonces, los objetos, por especiales que parezcan, por sagrados que parezcan, aún los mismos objetos que Dios permitió que se levantaran en un momento con un propósito, no con el fin de adorarlos, de venerarlos, de honrarlos, de inclinarse a ellos, de quemarles incienso. Ese no era el plan de Dios. Pero ve usted qué fácil se desvía el corazón del hombre. ¿Por qué Dios dice: no te harás imagen? Hermano, ¿y qué si me hago una imagen de uno de los hombres de Dios, de una de las mujeres de Dios? Porque es fácil que tu corazón se desvíe. Es fácil que tu corazón se incline hacia otro lugar. Es fácil de que tu corazón se tuerza. Pablo en ocasiones hacía milagros extraordinarios y lo comenzaban a querer honrar y adorar, diciendo: son dioses que cayeron del cielo. A uno llamaban Mercurio y a otro Júpiter, y comenzaban a querer honrarlos como dioses. Y Pablo no decía: gloria a Dios, sí, yo puedo hacer algo. No, decía: de estas vanidades quiero que se aparten. Esas son vanidades. No somos dioses, somos hombres. Pero mira el milagro que hiciste. Ningún hombre puede hacer eso. Es que no soy yo quien lo hizo, es el Dios a quien predico, es el Dios a quien le sirvo, es el Dios a quien glorifico. Él es el que hace las maravillas, Él es el que hace los milagros, y yo solamente soy un vaso en sus manos. No pongan la mirada en mí, decía Pablo, pongan la mirada en Él. No me den la gloria a mí, denle la gloria a Él. Aleluya. Ese era el deseo de Pablo. Entonces imagínese, mi hermano, si a Dios le desagrada aún el honrar lo que Él mismo en un momento dijo que se levantara, cuánto más lo que Él nunca dijo que se levantara, lo que Él nunca estableció, lo que a Él le abomina. Cuánto más eso, si aún lo que Él levantó le es abominable. ¿Sabe qué, mi hermano? A Dios le abomina aunque Él levantara algo. Cuando se le comienza a honrar de la manera equivocada a aquello que Dios levanta, es abominación al Señor. Muchas veces Dios levanta hombres,
que le sirven y por medio de los cuales se glorifica como instrumentos. Pero cuando el corazón de la gente se desvía, mirando a aquel hombre como algo tan especial, como una deidad prácticamente, es abominación a los ojos del Señor. No hay ser humano, mi hermano, que deba de tomar el lugar de honra, de gloria, de alabanza. No hay un ser humano al cual debes de elevar tan alto como que creas que es un personaje sobrenatural. No, todos somos hombres naturales, normales. Somos discípulos del Maestro. Somos consiervos los unos de los otros. Hay uno grande y solamente uno. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el grande entre los grandes. Él es el rey entre los reyes. Él es el Señor de señores. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Sí, mi hermano, porque hay personajes a los cuales se les convierte en deidades, y no hay duda que Dios los ha usado, pero es abominación al Señor cuando nosotros los miramos con otros ojos. No es malo, es bueno tener respeto, es bueno tener cierto aprecio, cariño, amor y todo aquello como hijos de Dios que somos todos, pero nunca convertir en una deidad, deidadizar, nunca convertirlos en personajes como que wow, si él me toca, si él esto, si él otro. Tenga cuidado, no diga si él me toca. No diga si él hace esto por mí. No. Es lo que decía Naamán. Seguramente que cuando llegue delante del profeta de Dios, de Eliseo, va a salir el gran profeta y va a levantar sus manos y va a tocar el área de la llaga y va a invocar el nombre de su Dios y voy a ser sanado. ¿Y sabe qué hizo Dios conociendo el corazón de Naamán? Le dijo a Eliseo: ¿sabes qué? Manda al criado y dile que se meta 7 veces al río, a ese río que está ahí, al río Jordán. Dice la palabra que cuando llegó Naamán, llegó y preguntando por Eliseo, sale el criado. Ni siquiera salió Eliseo a recibirlo. Era el gran personaje, era el general del ejército de Siria, un hombre imponente. Y cuando sale el criado, le dice el profeta, dice Eliseo, que vayas y te metas 7 veces en esas aguas del Jordán. Y se queda mirando a aquel hombre y dice que no hay mejores ríos que esos en Siria, que no hay mejores lugares que esos. Yo pensé que saldría el siervo y que vendría y tocaría el lugar y me sanaría. Yo creía que él... No, es que aquí no es el siervo, es el Dios del siervo, es el Dios del profeta, es el Dios que predicamos, es el Dios en el que creemos. No es el hombre, es el Dios que hace maravillas de la manera que Él quiere, y Él quiere que la confianza esté en Él, que los méritos sean para Él, que la gloria sea para Él, que el crédito sea para Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces miramos cómo de repente se va decepcionado y desilusionado. Ni siquiera quiso meterse en esas aguas. Dijo: aguas sucias, no conozco mejores ríos que me puedan sanar mejor que estas aguas. Es que estaba poniendo sus ojos en lo natural, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando ya iba de regreso, sus criados comenzaron a decirle: mira, si te hubiera pedido algo muy difícil, seguro que lo hayas hecho. Seguro que si te pide hasta que te cortes una mano, te la cortas por tal y sanar. Pero no te pidió nada difícil. Fue tan sencillo. Simplemente métete, hazlo, nada tienes que perder. Y razonó de repente y dijo: bueno, pues de veras, ¿qué tengo que perder al fin y al cabo? Y dice que fue y se metió 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7. Y a la 7ª vez dice que salió y su piel era como la de un bebé, como la de un niño. Una piel limpia, una piel hermosa, una piel especial. ¿Qué es lo que hizo la obra? Las aguas. No fueron las aguas, fue el Dios de las aguas. No fue Eliseo, fue el Dios de Eliseo. Fue el Dios que obra conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su misericordia. Él es el que hizo aquel milagro. Él es el que hizo aquel milagro. Entonces, tengamos cuidado con poner nuestra confianza en lo que Dios usa
Porque su voluntad no es que pongamos nuestra confianza en lo que Dios usa, sino en Él, que lo mismo le da usar a esta persona que a esta otra. Si te quiere sanar, puede usar hasta un desconocido que te encuentras en la calle, que no sabes ni quién es, y llega y simplemente te da una palabra y recibes lo que necesitabas. ¿Sí me explico, hermanos? Dios es grande y no está limitado ni al hombre, ni a objetos, ni a agua, ni a tierra, ni a nada, porque Él es poderoso en sí mismo y por sí mismo para hacer la obra que Él quiere hacer, para cumplir su propósito en nuestra vida. Él es poderoso para hacer su voluntad. Entonces debemos de seguir creyendo y confiando en Él. No ponga su confianza en nadie ni nada. Hermano, el aceite, posiblemente si me ungen con aceite, como no me ungieron con aceite, a lo mejor por eso no sané. Está poniendo su confianza en un objeto, en un simple objeto. ¿Sí me explico? La Biblia no dice que por el aceite sanarán, por su fe sanarán. Todos los que el Señor sanó, los sanó con tierra, los sanó con una palabra, los sanó con agua, los sanó con muchas cosas. Y a todos les decía: vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Ve porque tu fe te ha hecho libre. Ve porque por tu fe has recibido. La fe mueve la mano de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que van a recibir cuando se acercan a buscarlo. Aleluya. Lo demás son objetos que Dios en cierto momento usó. Esto sí, Dios usó lodo, sigue usando el lodo. Dios usó la serpiente, sigue usando la serpiente. No, hermano, no es la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que Dios sigue usando y seguirá usando hasta el fin de los siglos? La fe. La fe. Fe no es ver, fe es creer. Vamos a la palabra. Quiere decir que todo lo que Dios usa es una cosa de nada. No es nada por sí misma. El hombre, qué especial el hombre. No es nada el hombre si no es por Dios que está ahí. No es nada. Nada, nada. El río Jordán no es nada. La tierra, lo que Dios usó, lo que el Señor Jesús usó, la saliva escupiendo en los ojos de los ciegos, no es nada. Simplemente saliva. Cuando Ezequías miró la serpiente de bronce, él dijo: esto es solamente una cosa de bronce. Pero es sagrada. No, solamente es bronce, un puño de bronce ahí con una figura, no es nada. Pero es algo tan especial. No, no es nada. Dios es el que lo hacía todo. Pero cuando comenzó su corazón a inclinarse de la manera incorrecta, esa serpiente, en vez de ser agradable, fue desagradable. Y Dios nunca usa el mismo patrón. Dios no siempre usó saliva para sanar a ciegos. Dios no siempre usó lodo. En veces usó la palabra. En veces le dijo: ve y lávate en el estanque. En veces escupió en sus ojos. En veces tomó lodo y embarró sus ojos. ¿Por qué usó diferentes cosas? Porque no quería que pusiéramos nuestra mirada en los métodos que él usaba, sino en aquel que lo hacía. Porque él puede usar, él si te quiere sanar te puede decir: ¿sabes qué? Úntate un pedazo de flor en la cara y vas a ser sano de tu problema. Y no es porque la flor sea sanadora, sino porque Dios se glorifica a través de lo que Él quiere para traer gloria a su nombre. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Juan capítulo 4, versículo 19 al 24. ¿Qué dice la palabra? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oiga, qué maravilloso está esto. El Señor habla con una mujer y están hablando sobre religión. Y comienza la mujer a decirle: ¿cómo tú me pides a mí de beber agua si yo soy mujer samaritana? Y comienza el Señor a decirle: mira, si tú supieras quién te pide, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua viva. Llega el momento cuando esta mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen, los judíos, que en Jerusalén es el lugar de adoración, en el templo. Pero cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar. Y dice que el Señor le responde y le dice: mujer, créeme que la hora viene, y ahora es, cuando ya no se adorará ni en este monte ni en el templo. Dice el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Dios no tiene una figura humana. Dios no es una imagen. Dios no es un amuleto. Dios no es una deidad humanamente, como un objeto, una planta, un árbol, una serpiente de bronce. No es algo así. Dios es espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo adorar en espíritu y en verdad? El que adora delante de algo que ve, no está adorando en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. El espíritu no se ve. Entonces, para ser adoradores que adoremos en espíritu y en verdad, ¿cómo podremos hacerle? A través de un amuleto, posiblemente. No, si uso un amuleto, ya no estoy adorando a Dios en espíritu. ¿Sí me explico? Porque el espíritu no se ve, no se palpa, no se toca. Entonces no puedo adorar a Dios a través de un objeto. No puedo adorar a Dios conforme a lo que Dios quiere. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice, porque eso le agrada a Dios. ¿Y cómo podré adorar a Dios en espíritu y en verdad? A lo mejor con muchas veladoras a mi alrededor. ¿Será que de esa manera podré adorar a Dios en espíritu y en verdad? No, hermano, Dios no necesita veladoras para que le des luz. Dios es luz. Él es el que nos da luz a nosotros y no nosotros a Él. Yo necesito de su luz, no Él de la mía. Él no necesita que yo le prenda una veladora. Esos son rituales paganos, mis hermanos, que se practican en el satanismo y con deidades paganas. Pero el Dios de los cielos dice: y yo no necesito que me traigas tu luz como si yo necesitara de tu luz. Acércate a mi luz y yo te alumbraré el entendimiento, el corazón, el alma. Yo alumbraré tu caminar, yo alumbraré tu salida y tu entrada. Acércate, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es mi luz, es la luz de Dios. Pero entonces, ¿cómo puedo adorar a Dios? Dios dice: no quiero que lo hagas postrándote delante de imágenes. No quiero que lo hagas deidadizando, convirtiendo en deidades a objetos, amuletos, imágenes, personajes. No quiero que lo hagas de esa manera. Hermano, pero fueron personas que Dios usó grandemente. No importa, también la serpiente de bronce fue un objeto que Dios usó grandemente y lo reprobó completamente, porque comenzaron a honrarlo como Dios nunca estableció. ¿Sí me explico? Es una bendición cuando tú recibes algo de parte de Dios a través de alguien, pero que le das la gloria a Dios, que dice: Señor, has sido tú mi Señor. Si no es por tu mano, el hombre nada puede hacer.
el predicador más ungido no me puede ayudar si no es la mano de Dios en favor de mi vida, si no es la misericordia de Dios en favor de mi alma. El personaje más elocuente nada puede hacer por mí si no es la misericordia de Dios. En vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. Por eso cuando usted pida oración y quiere que alguien ore por usted, no venga pensando si fulano, si sutano, si el hermano, si oran por mí, yo voy a recibir. No, pídale a Dios y dígale: Señor, si a ti te place, mi Dios, tú puedes hacer la obra. Puedes usar el vaso que te plazca, mi Dios. El más pequeñito de tus hijos, a ese lo puedes usar para traer la bendición a mi vida que yo necesito, Padre. Tú puedes usar a quien te parezca mejor, y la gloria será para ti, mi Rey. La alabanza será para ti, mi Rey. La gloria y la honra te la daré a ti. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios dice en su palabra, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo voy a adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Vamos a la palabra, vamos a conocer quién es Dios. ¿Por qué Dios no quiere imágenes? Lo primero es porque Él dice que Él es espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú comienzas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, es cuando lo comienzas a conocer en espíritu. Es cuando no miras un objeto, una imagen. Es cuando no miras una figura. Es cuando no pones tu confianza en un amuleto. Es cuando no pones tu confianza en un personaje especial, sino antes bien pones tu confianza en el Dios que es espíritu, en el Dios que es poder. Y cuando comienzas a buscarlo, dice la palabra: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, y cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, las experiencias y las bendiciones que Dios tiene para tu vida son cosas que no se comparan con la religión. Son cosas que no tienen nada que ver con ritualismos vacíos. Son cosas que no tienen nada que ver con imágenes y con deidades y con amuletos y con buena suerte. Cosas maravillosas. Dios es el Dios que te muestra cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, que nunca te imaginaste mirar maravillas como las que Dios puede hacer en tu vida. Él puede sanar a los enfermos, Él puede levantar a los enfermos de lo más bajo, Él puede libertar a los cautivos, Él puede salvar al esposo más perdido, al hijo más perdido. Él tiene poder para levantar del muladar al menesteroso y sentarlo con los príncipes de su pueblo. Cosas que ojo no vio, lo que los ojos humanos decían no tiene solución. El drogadicto, el perdido, la prostituta, el homosexual decía: nada se puede hacer. Tus ojos pueden ver maravillas de parte de Dios, milagros, sanidades, proezas que los médicos dicen: yo no sé qué pasó aquí, no hay explicación, esto no tiene sentido. Es que cosas que ojo no vio son las que Dios tiene preparadas para ti.
Hermano, ¿cómo Dios va a hacer algo acá si nunca ha habido tal cosa así? Dios quiere manifestarse en tu vida, no solamente en las cosas que cualquiera hace, no, mi hermano. Cosas que ojo no vio, cosas que nadie ha podido hacer humanamente, son las que Dios quiere hacer en tu vida. Solamente que le creas a Él, solamente que lo honres a Él, solamente que dependas de Él, que pongas tu confianza en Él, aleluya. Cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó. Sabes que Dios puede llegar a susurrar a tu oído y a decirte en oración: no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Tus problemas yo te ayudaré a pasarlos. Y te levantas con una paz, con una fuerza, con una energía, diciendo: todo va a estar bien, Dios está conmigo. Pero mira los problemas que tienes, pero mira que sigues con esta necesidad, pero mira que sigues con que no importa los problemas que tenga. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Él trae paz a mi alma, Él trae seguridad, Él ha hablado a mi corazón, Él me ha dicho: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él ha dicho: no te preocupes, hijo, que tu vida esté en mis manos, que yo haré, yo obraré, yo me moveré, yo moveré montañas si tengo que moverlas, yo abriré mares si tengo que abrirlos, y yo removeré lo que tenga que remover para que camines en seco, para que pases y para que llegues a mi voluntad, a mi propósito, al destino que tengo para tu vida. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. Segunda de Corintios capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice que a nadie conocemos según la carne. Pero ¿qué de los grandes hombres de Dios? ¿Qué de las grandes mujeres de Dios? ¿Qué de María? ¿Qué de Pedro? ¿Qué de Juan? Aquellos apóstoles, aquellos hombres de Dios, fueron personas elegidas por Dios, que tuvieron experiencias con Dios, que fueron usados por Dios. Pero dice Pablo: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos en un terreno humano, ya no por figuras, por deidades. Entonces, ¿qué de Cristo, Pablo? Cristo, mira, posiblemente en el tiempo de Pablo hubo mucha gente que todavía había conocido a Cristo. Pablo mismo era del tiempo de Cristo. Entonces creo que había gente que había conocido, que había mirado, escuchado del testimonio del caminar de Cristo, y que posiblemente lo miró predicar alguna vez. Pero dice el apóstol Pablo: y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, ¿no puedo hacerme una imagen ni siquiera de Cristo? Entonces, ¿no puedo hacerme una figura ni siquiera de Cristo? Entonces, ¿no puedo querer tener una representación de Cristo, una réplica, para inclinarme, para adorarla como si fuera Cristo? Dice el Señor: no. ¿Por qué? Porque primeramente eso es puro yeso, madera, metal, lo que sea, pintura. Pero ese no es Cristo. Hermano, pero mire, se mira tan hermoso. Ya vamos a mirar qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Que realmente lo que son las imaginaciones de los hombres, cómo desvían la fe de los hombres de una manera tan grande. Pero aquí nos dice el apóstol: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Entonces, ahora, ¿cómo lo conocimos? ¿Cómo lo conocemos? Pablo sabía cómo se conocía a Cristo. Cuando Pablo iba camino a Damasco buscando arrestar a los cristianos, la Biblia no dice que miró una gran imagen ni nada por el estilo. Dice que miró una luz que resplandeció del cielo, tan fuerte que lo encandiló, lo dejó ciego. Era tan fuerte que lo dejó ciego al instante. Esa es la gloria de Dios, la luz de Dios, de Cristo,
Y dice que cuando aquella luz resplandeció, cayó a tierra. Y cuando cayó a tierra, solamente decía Pablo, decía, siendo Saulo todavía, decía: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, o Saulo, en ese momento, cuando ya tuvo aquel encuentro, tuvo aquella experiencia, el Señor cambió su vida. Y cuando cambió su vida y ahora está predicando, testificando, dice: aún si a Cristo lo conocimos, quiero decirles, ya no es como aquel ser humano que ustedes conocieron. Ahora es un Cristo de gloria, de poder, de majestad. Un Cristo que a una manifestación de su luz te deja ciego. No soporta su gloria, no soporta su esplendor, no soporta su magnificencia. Ese es el Cristo verdadero. Ese es el Cristo de gloria. Ese es el Cristo que Pablo conoció y que cambió la vida de Pablo. Ese es el Cristo que nosotros debemos de conocer. Y cuando conozcamos a ese Cristo glorificado, un encuentro con ese Cristo, y jamás volveremos a ser la persona que éramos. Un encuentro con ese Cristo y las drogas desaparecen de nuestro sistema. Un encuentro con ese Cristo y el corazón duro se convierte en un corazón de carne. Un encuentro con ese Cristo y cambia completamente tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar. Necesitamos un encuentro con el Cristo vivo. Ya no necesitamos religión, ya no necesitamos tradición. Necesitamos experiencias en espíritu y en verdad con el Rey. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa tarde. Aleluya. Aleluya. En esta mañana me detengo aquí porque el tiempo se nos ha ido, mis hermanos.